Solipsismo. Salgo del mundo a las 11:30 p.m. Sacudo las pavesas de mi máscara y entro, después de los rituales y de una acostumbrada cefalea, al laberinto de cada noche, que me recibe con un saldo pendiente de mi propia existencia. A las 12 ya puedo ver el cadáver del día en toda la magnitud de su rigor mortis. Lo lloro, junto mis manos y suplico, como todas las noches, el perdón por mi pecado original. Hay formas tan extrañas de morir sobre ordenadores, sobre lavaplatos, sobre almohadas llenas de escombros. Es casi macabro, pero duermo junto a los libros más amados como amantes ignorados y junto al bolígrafo, único artefacto capaz de romper este oscuro velo sobre mi fotografía. Bueno, hay mujeres que agradezco tanto que hayan abierto espacios en Honduras para la poesía. Han sido pocas, como Clementina Suárez, como Juana Pavón, Amanda Castro, por mencionar algunas mujeres pioneras, digamos. Pero siguen habiendo muchas divisiones sobre el tema de la mujer escritora y el hombre. O sea, no son los escritores, sino que siempre estamos como en una categoría aparte, ¿verdad? Como cosas raras siempre, ¿no? Como añadidos ahí, anexados. Entonces, creo que falta un poquito de, ¿qué será? De credibilidad, o sea, de que las personas crean en nuestro trabajo. Entonces, nada, o sea, es una cosa que tiene que suceder en algún momento realmente, creo yo. Supongo que no estamos todavía preparados para eso, estamos como en eso, ¿verdad? Estamos trabajando en eso, pero a veces no ayuda, digamos, ese tipo de cosas. Bueno, yo creo que el problema de Honduras con los espacios y la poesía de la mujer no es muy diferente a otros, y no solo quisiera pensar en América Latina, yo creo que a nivel mundial como que predomina mucho esa distinción. Entonces, sí me gustaría, digamos, que decir algo más alentador al ambiente, pero se siente, se respira y sobre todo lo viven las mujeres. Lo que digamos que es muy distinto a lo que vivieron mis predecesoras es que hay mayor apertura, hay mayor deseo de leer a mujeres, que quizá antes no había, no se le daba como el beneficio de la duda de que podía haber poesía en los libros escritos por mujeres. Sin embargo, todavía hay cosas que hay que mejorar, digamos, hay cosas que son más que todo esquemas culturales que nos tienen como ateridos, ¿no? Con nuestra forma de pensar. Entonces creo que no puedo decirte en este momento las cosas están muy bien para el ambiente de la escritura femenina, pero se han dado pasos importantes y uno de ellos es que tenemos una cantidad de escritoras de muy buena calidad, publicando, escribiendo, siendo invitadas a festivales, siendo incluidas en antologías, ¿verdad? Entonces eso ya te da en el termómetro literario te dice, ok, ya vemos mayor participación de las mujeres, hay mayor atrevimiento, las editoriales están creyendo en ellas y como te dije en algún momento, el proceso editorial aquí en el país, ¿verdad? Está todavía en modo artesanal. Estamos trabajando con apoyo individual, entre amigos. No hay todavía políticas estatales, por ejemplo, para producir libros hondureños. No hay una política en ese sentido. Entonces, los esfuerzos individuales son los que hacen posible, por ejemplo, que personas como yo estén publicando. Hombres y mujeres, no solo la literatura escrita por mujeres. Entonces, ya vemos mayor participación de las mujeres y hay deseo de apostar por la literatura escrita por mujeres. Entonces, ya creo que viendo lo bueno de esto, siento que se están dejando escuchar estas voces femeninas y esto está abriendo espacios y la gente pregunta
que se va a sacar de nuevo, y cuando ve que las mujeres lo están haciendo, están apostando, están comprando libros, yendo a las presentaciones. Eso es otra cosa que a la gente de otros países les impresiona, ¿verdad? Solo se habla de lo negativo del país, los problemas económicos, políticos que hemos tenido. Sin embargo, este es uno de los países donde tenemos afluencia de público que va a escuchar obras de poesía, ¿verdad? Yo veo presentaciones de libros numerosas, o sea, no veo 4 o 5 personas, por ejemplo, sino que veo que la gente llega y tal vez no son lectores consuetudinarios, son amateur, ¿verdad? Fanáticos, ¿verdad? Tal vez a veces son fanáticos de narrativa y por curiosidad llegan. Siento que la gente está rompiendo esa barrera culturales, del esnobismo de algunas personas que se toman fotos con sus libros. No, estamos rompiendo como esos paradigmas. Siento que el hondureño y la hondureña tienen esa curiosidad, ¿verdad?, propia del hondureño, y se están acercando a las presentaciones, se están preguntando por libros. Contrario a lo que podríamos creer, ¿verdad?, que este es un país que con tan alto analfabetismo, pero no, hay personas que están comprando libros, hay personas que están leyendo. Entonces, siento que eso es algo bien particular de este país y me llena de orgullo. Definitivamente creo que hay ciertos escritores, ciertas generaciones que ayudaron mucho a visualizar a los hondureños y hondureñas que escriben. Por ejemplo, gente como de la generación del 50, gente como Roberto Sosa, como Cara Costa, como Pompeyo del Valle, por ejemplo, que ganaron premios internacionales, que salieron del país y dieron a conocer su literatura de manera internacional. Entonces, eso ayudó a visibilizar un poco más lo que se estaba haciendo aquí en el país, que ha sido fenomenal. Si nos remontamos a Juan Ramón Molina, por ejemplo, un poeta que fue considerado por este escritor guatemalteco Asturias como el gemelo de Rubén Darío, por ejemplo. Hemos tenido grandes poetas, pero no hemos sido ubicados en el mapa literario internacional. Y los escritores que empezaron a publicar en el extranjero, que empezaron a salir y que empezaron a ganar premios, son los que nos ayudaron a decir, hey, aquí queda Honduras y aquí escriben. Entonces, y se empezó ya a bautizar esta como tierra de poetas, por ejemplo, que es una característica de nuestro país muy interesante, ¿no? Un país de muchas montañas y de mucha poesía. ¿Cómo haces para esconder esa tristeza, esa apatía de mujer de pocos años? ¿Cómo haces para que triunfe la belleza? Mi ambiente familiar era muy artístico. Mi madre es cantautora, entonces, y ella tenía una agrupación en los 80 que se llamaba Contrapunto y cantaba música trova, música protesta. Y mi casa era el centro de reunión, el centro de práctica. Entonces había instrumentos musicales, mi mamá tenía una biblioteca. Entonces, porque los músicos de los 80 también eran muy comprometidos, ¿no? Muy intelectuales también, eran lectores, escuchaban música. Entonces, en ese ambiente crecí yo. Entonces, yo tenía muy normalizado el arte. Después mi madre me matriculó en la Escuela Experimental de Niños para la Música y estudié 6 años de música ahí. Y eso, entonces para mí era tan normal, digamos, ir al teatro, ver una orquesta, estar en un coro, que yo nunca vi la diferencia y no vi la deficiencia que el país podía tener en ese aspecto. Ahora que cuando crezco y cuando ya egreso de la Escuela Nacional de Música a la universidad, me encuentro entonces con el vacío académico de que el músico no podía seguirse profesionalizando en ese momento, ¿verdad? Sin embargo, ya ahora la Universidad Nacional Autónoma tiene una carrera de música con especialidad en un instrumento. Sé que la Universidad Pedagógica también tiene una licenciatura en arte con especialización en música y entre otras artes también que se pueden elegir. Entonces hay más opciones. En el tiempo en que yo egresé no había nada y muchos de mis compañeros y compañeras solo se dedicaron a dar clases de música o se tuvieron que ir, ya sea de Tegucigalpa o del país. Entonces, eso no,
en Honduras ha sido difícil la profesionalización del artista. Entonces, hasta a nivel medio todavía el país te daba las herramientas, te daba una Escuela Nacional de Bellas Artes, te daba la Escuela Nacional de Música y hasta ahí, ¿verdad? Entonces faltaba la profesionalización. Entonces ahí vi algunas dificultades, pero luego entré a la carrera de letras porque yo soñaba ser escritora. Sin embargo, esa no es la línea, digamos, de la carrera de letras, sino la investigación y la docencia. Entonces, pero he llegado, digamos, a la docencia y a la investigación, pero ha sido un encuentro muy, muy hermoso también porque en la vena docente he podido transmitir mi pasión por la literatura. Entonces, digamos que estoy siempre en mi jugo, pues, divirtiéndome con lo que más me gusta, que es la literatura. Y muchos dicen, ¿por qué no seguiste el área de la música, verdad? Fue una de las razones fue que no había una especialización en ese momento, ¿verdad?, para continuar mis estudios. Pero otra que siempre me sentí muy atraída, yo escribía ya desde muy chiquita, entonces es que un arte te va llevando al otro. Y así, después hacen competencia y luego uno se decanta por, no, este es lo mío. Entonces, no encontré tantas dificultades, sino hasta cuando quise publicar. Ahí sí, ya el momento que ya tenía mi obra, ok, ¿a dónde voy? Ese era el problema. Entonces me di cuenta que aquí la gente, y esta es la costumbre, no podemos culpar a la gente, ¿verdad? La gente va a una imprenta directamente y dice, bueno, estos son mis versos, y ahí pues los encargados de la imprenta pues le resuelven, ¿verdad?, a como ellos entienden que debe ser una publicación. Pero cuando ya uno empieza a meterse en ese tejimaneje de la edición, se da cuenta que es un proceso muy diferente a lo que se acostumbra en el país. No hay más lluvia, no hay más brisa, no hay más risa, no hay más llanto, no hay más miedo, no hay más canto, no hay. El caminar de mis primeros libros fue, bueno, el primero fue el que me presentó un reto que al final fue una oportunidad, porque yo estaba con mis manuscritos, ¿verdad? Y entonces, bueno, ¿y ahora qué hago? Los revisé, y ahora que quiero que se convierta en un libro, ¿verdad? Y me di cuenta eso, que no había en el país una editorial como las hay en los países de primer mundo, ¿no? Que uno va a llevar sus manuscritos, lo van a leer, va a pasar por un proceso de selección, etcétera. No existe eso acá. Entonces, fui viendo los sellos independientes que había en el momento, fui tocando algunas puertas, pero me di cuenta que también muchos sellos, quizá ellos querían ayudarme, pero no tenían los recursos económicos, o sea, tenían todo el material intelectual, pero no tenían la parte económica, entonces ellos se veían muy limitados. Entonces dije yo, ok, y empezamos a soñar, ¿verdad?, con Johanna Burgos, que es mi cómplice, digamos, en esta idea de la editorial. Y ya estábamos en este camino de buscarnos un espacio también como egresada de la carrera de literatura, de la Autónoma. Y no nos queríamos quedar como encasilladas solo en la docencia, queríamos explorar. De hecho, nosotras tuvimos, junto con 2 colegas más, un programa de radio en Radio Nacional de Honduras, entonces nos metimos al tema de la radio. Estábamos como explorando posibilidades, espacios, queríamos hablar como de talleres, y de pronto se dio la idea de una editorial. Y ahí nos fuimos como metiendo más cabeza, y fue mi primer libro, el primer producto, digamos, de la editorial Ixchel, ya en el 2012. Entonces nace la editorial Ixchel y nace mi primer libro, Ad Libitum. Entonces hicimos todo como el aprendizaje y el producto en ese tiempo, ¿verdad?, en ese momento. Entonces aquí hay mucho de autodidacta en este tema de, uno tiene ciertos elementos, ¿verdad?, que aprende en la academia, pero lo otro es como la gestión y muchos elementos de cómo conseguir un ISBN, qué tipo de materiales son los mejores para el libro, tamaño, todo eso uno lo va aprendiendo como en el camino la primera vez. Entonces sí fue muy, muy interesante todo, hasta que entonces se cumplieron 2 sueños en ese momento: trabajar en edición y sacar mi primer libro. Bueno, nosotros tenemos una página en Facebook
Reactivamos este año el proyecto porque estaba un poco parado, porque hemos estado las dos con bastantes compromisos laborales, entonces, pero este año decidimos que le vamos a dar una nueva oportunidad. Y entonces las personas nos contactan a través de la página y nosotros entonces hacemos una revisión, ¿verdad?, con un tercero para ver si la obra, digamos, tiene los méritos para ser publicada. Como nosotros no contamos no tenemos un fondo, ¿verdad?, un depósito que podamos apostar e invertir por el autor, entonces hablamos en términos de cómo se va a financiar la obra. Entonces el autor es el que hace el mayor financiamiento de la obra. Así hemos trabajado originalmente. Sin embargo, ahora con las ventajas, por ejemplo, de las publicaciones en Amazon, esto te cambia un poquito ya la exigencia de tener la plata, digamos, para hacer la inversión en ese momento, ya que se pueden hacer compras menudeadas en Amazon que no se pueden hacer, por ejemplo, una imprenta acá. Aquí una imprenta tenés que sacar por lo menos 500 ejemplares de una publicación y pare de contar, ahí se acabó. En cambio, ya haciéndola a nivel de Amazon, entonces podés comprar 20, el siguiente año podés comprar 30, entonces, ¿qué es más o menos el volumen de libros si vos venís empezando en este ambiente, verdad? Entonces, porque tenemos que recordar que Honduras, además de ser un país pobre, pues también no es que es un país con una cultura lectora. Sí tenemos lectores, pero todavía somos minoría, ¿verdad? Calipso. Aún no es tiempo de partir, Ulises. Quédate para que juntos torturemos a la rutina. ¿Para qué puede querer la eternidad una diosa sin ese escalofrío que tiraniza el instante, sin tus ojos que sostienen todas las tropas del día en el sitio donde desembarque el aliento? ¿Cuántas manos se han multiplicado cuando evocamos la piel que resucita al tacto? ¿Quién me ha de salvar de la inmortalidad, sino vos, con tus ojos que son el astrolabio de mis latidos, el compás de cada tormenta que fustiga mis bragas? Por vos he empeñado el infinito, lo etéreo por el efímero milagro de tu cabeza en reposo sobre mi pecho. Ojiji abandonó su penitencia al presentir tus pasos en mi playa. No te vayas, Odiseo. Todo oráculo ha revelado que solo te esperan tempestades fuera de mi vientre. ¿Cuántas páginas han arribado en bandadas sobre la arena de la memoria? ¿Cuántos hijos se han multiplicado en el delirio de tu piel y mi boca? Calipso es una muestra de mi fascinación por la mitología, por el mundo griego, pero no solamente el griego, sino la mitología en general. Y de hecho a mí me gusta hablar también de mitologías americanas. Tengo un poema que se llama Michelle también, y me encanta entonces esos temas de cómo el ser humano fue entendiendo el mundo, ¿no? Y fue el primer intento de hacer como poesía, ¿no? De simbolizar aquello que no podía explicar de una manera racional. Entonces, la poesía y el arte son como una respuesta también, una inspiración de lo que lo rodea, de lo que no puede comprender. Entonces, Calipso habla un poco siempre se habla de Ulises, ¿no? Pero no se habla de Calipso. Y se habla de Penélope, por supuesto, la esposa abnegada que lo está esperando. Pero Calipso era esta diosa que retuvo a Ulises por 7 años, ¿verdad?, en su isla, y lo amaba un mortal. Y entonces, pero Calipso anhelaba volver a su casa. Entonces ella le suplica que no se vaya y tiene que intervenir una deidad y se le aparece y le dice: tenés que dejarlo ir porque él tiene además de que tiene que regresar ahí, los dioses así quieren, ¿no?, que él se vaya. Entonces por ahí va un poco como contraviniendo los destinos del mundo. El amor es eso, ¿verdad? Contravenir como el destino, la ruta de uno. Creo que el amor llega para cambiarle a uno todo el esquema, ¿no? Uno ya tiene como bien diseñado qué es lo que quiere hacer. Y el amor es como un relajo ahí, como cuando tenés un mapa así en Legos y te vienen y te deshacen los Legos, ¿verdad? Entonces es como reinventarse. El amor te obliga a eso y te hace hacer cosas que nunca pensaste que las ibas a hacer.
como pedirle a alguien algo, ¿no? Como esperar algo. Yo estaba hace poco leyendo sobre ese tema en un test de personalidad, que si es la mente o el corazón lo que mueve el mundo, ¿no? Sería fácil decir que es la mente, ¿no? Pero es el corazón humano el que hace grandes, importantes aportes a estas sociedades, y no lo sabemos. Y creemos que todo lo mueve el cerebro humano. De hecho, el cerebro humano es el que está creando el caos en el mundo, ¿no? Es el que está acabando con los recursos, es el que está destruyéndose entre sí en las guerras por intereses económicos. Solo en el corazón del ser humano puede haber una esperanza de cambio. Definitivamente, por ejemplo, por falta de amor, tenemos lo que tenemos en la estructura del país, ¿no? No se piensa en las instituciones estatales, no se piensa en el pueblo, en el que menos tiene. Una persona que tiene amor no puede comer si a otro le falta. O sea, no, el amor es lo único que nos puede ayudar a superar tantas falencias, tantas taras culturales que tenemos, ¿no? Creer que somos mejores que otro, ¿verdad? Entonces, sí creo que el amor puede hacer importantes cambios en el país. Por ejemplo, la oportunidad para que los que no tienen los recursos tengan mejor escolaridad, acceso a la salud. La falta de amor y el exceso de razonamiento es el que tiene estas costras de corrupción, ¿verdad?, en nuestras instituciones públicas. La corrupción la mueve el raciocinio, ¿no?, la ambición. En cambio, si hubiera amor, se creería que este escritorio del Estado es de mi pueblo, no lo voy a dañar, no me lo voy a robar, ¿verdad?, porque le va a servir a otra persona, le estoy sirviendo a otra persona, ¿verdad? Entonces, creo que en el arte vemos o apostamos por sensibilizar a las personas. Yo creo que como artistas gráficos, cineastas, como escritores, como músicos, apostamos por sensibilizar, por tocar alguna fibra de tu corazón, de tu alma, y decirte, ahí estás, sos un ser humano, estamos conectados, somos seres humanos, ¿verdad? Y más allá de la razón, que por supuesto que a través de la razón se comprende un texto, se interpreta, pero sin el corazón, sin el alma, sin el espíritu, el arte sería vacío, ¿verdad?, una técnica vacía. Hay que seguir creyendo, y el arte es nuestra prueba de que en el corazón del ser humano hay esperanza. Hay que seguir creyendo en este país, en el arte que se hace en este país. Me quedo con eso, y me gustaría que nuestros espectadores pudieran seguir creyendo. Inconclusa. Así me encontrará la muerte, sin un epílogo, sin una cadencia. Apresuraré un desenlace a mi impotencia cotidiana. Daré la última mordida al vientre de la esperanza por no haberme dado el hijo que esperaba. A punto de revelar todos los misterios contenidos en una lágrima, en pleno boceto del pájaro de la risa, inconclusa, como todo lo que he recibido de esta vida. Nada dura un concierto de guitarra, nada puede ser escrito en 2 palmas. Solo podré improvisar 2 alas para el abismo que me espera, para ese umbral eterno hacia la nada. La vida me infectó de una intermitencia que nunca quise y que siempre traté de vestir con palabras.